¿Cómo están? Soy Vicente Ferreira, director de Sustentur, y me siento muy honrado de poder participar en este seminario realizado específicamente para el Tianguis Turístico de Mérida 2021. Un tianguis turístico que es muy importante para la recuperación del turismo, pero que también es extremadamente relevante para esta recuperación responsable y sustentable, este renacer que de alguna manera el tianguis turístico ha puesto sobre la mesa, y justamente esta es la idea de lo que les quiero platicar el día de hoy. Durante la presentación, que durará unos 25 minutos, hablaremos de algunas cifras, algunos datos y algunas tendencias que nos están llevando a hacer el turismo una actividad muy diferente a la que teníamos previa a la pandemia. Reflexionaremos del rol del sector privado y reflexionaremos también un poco cuál es el futuro de esta actividad y un poco cuáles son las tendencias y sobre todo las oportunidades que tenemos de construir un turismo mucho más resiliente, mucho más sustentable y que lleve a la comunidad y a la biodiversidad beneficios mucho más tangibles. Entonces voy a permitir compartir mi pantalla para platicarles un poco acerca de lo que he preparado el día de hoy para ustedes. La charla se titula El futuro del turismo sustentable, ¿hacia dónde vamos? Como les decía, soy Vicente Ferreira, soy director de Sustentur, y tal vez la primera reflexión que quiero hacer es que vivimos en un mundo convulso. No tan solo es COVID, la situación que vivimos hoy en muchos destinos turísticos, lo que está pasando hoy en una gran cantidad de ciudades, de sitios que de alguna u otra manera se relacionan con el turismo, pues son situaciones que nos llevan a tener un mundo diferente. Este mundo que de alguna u otra manera ha sido impactado por los humanos y que también pues ha sido por temas de cambio climático, incluso por otros temas relacionados con la pérdida de biodiversidad, un mundo que hoy es mucho más frágil del que teníamos hace algunos años. Si ustedes abren las noticias, cualquiera que sea el medio porque lo vean, se van a dar cuenta que el mundo es muy diferente al que teníamos hace 10 años, hace 15 años, o incluso, por ejemplo, cuando empezamos en México con estas políticas de turismo que en los 70 nos llevaron a tener los centros integralmente planeados. Pero también tenemos un mundo que es muy diferente al de hace 2 años. Esta pandemia, que es solamente un síntoma específico de una situación que vive nuestro planeta, nos ha llevado sin duda a tener un impacto económico y un impacto social muy importante. En este mundo que tenemos hoy, este mundo es un mundo muy diferente al que teníamos y sobre todo es un mundo que trae retos muy importantes para los negocios, entre ellos, por supuesto, el turismo. Y me gusta explorar y hacer estas presentaciones desde el punto de vista de negocios, porque es claro que si nosotros lo vemos desde el punto de vista de la conservación, lo vemos desde el punto de vista del desarrollo social, lo que pasa es que dejamos independiente el tema de negocio y el tema de cómo integramos estas variables ambientales y sociales desde esta perspectiva. Y no podemos hacer nada peor que considerar a la sustentabilidad como un tema aparte, como un tema de fundaciones, como un tema de filantropía. La sustentabilidad, la biodiversidad y el desarrollo social deben estar integrados en los modelos de negocio de las empresas turísticas. Y no lo digo yo, este es un tema que, como pueden ver aquí, ha retomado el Foro Económico Mundial, que es la reunión de líderes más importantes del mundo, que habla específicamente en su informe de riesgos globales de 2021 de cuáles son aquellos temas que impactan y que tienen una relación directa con los negocios. Si ustedes se fijan en esta matriz y vemos la parte de arriba de la misma, nos vamos a dar cuenta que estamos en un proceso en el cual los riesgos ambientales principalmente son los principales riesgos para los negocios. Por supuesto que vemos ahí en rojo, por ejemplo, las enfermedades infecciosas considerando la pandemia. Pero si ustedes analizan este cuadrante de la matriz, se van a dar cuenta que gran parte de estos impactos que generan una alta probabilidad de suceder, pero que también generan un impacto muy importante, tienen que ver precisamente con temas relacionados con la naturaleza y con la sociedad.
La falta de acción climática, que es un tema en especial ahora muy relevante por la próxima reunión global, la COP26, que se va a llevar a cabo en Escocia, la pérdida de la biodiversidad, la crisis en recursos naturales, el cambio en el medio ambiente humano y, por supuesto, el clima extremo que podemos ver cada año en nuestro país y en especial en nuestros destinos turísticos, nos está haciendo que veamos de una forma muy diferente el tema del negocio per se. También en estos temas de futuro podemos analizar lo que dice el World Travel and Tourism Council en un informe de 2017 sobre los issues o los temas más importantes que vamos a desarrollar en el futuro. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la degradación de los ecosistemas y otro que también es muy importante sobre los impactos del cambio climático en los destinos turísticos. Es decir, este tema de sustentabilidad, de cambio climático, de conservación, de desarrollo social, de migración, dejó ya de ser un tema de los ambientalistas, de los conservacionistas o de la filantropía, para ser un tema que hoy las autoridades globales de negocios están tomando en consideración a la hora de tomar sus decisiones y a la hora de plantear el futuro de hacia dónde queremos ir. Por supuesto que hay un reto muy importante que tenemos hoy todavía, no salimos todavía de esta pandemia, estamos en un proceso interesante. Sin embargo, vienen a nivel internacional una serie de retos todavía muy importantes que necesitamos entender y en los cuales necesitamos poner atención. Uno de ellos, que va a ser el más inmediato, por supuesto, la recesión económica, pero hay otro todavía más importante que es el tema del cambio climático. En materia de turismo, el cambio climático resulta especialmente importante, sobre todo por aquellos destinos turísticos donde ya se están sintiendo sus efectos. Puede ser en las zonas costeras donde hay huracanes, pero también ya hay procesos importantes de erosión de costas, o puede ser en zonas boscosas donde las crecientes de los ríos o la falta de agua está impactando directamente a negocios turísticos de rafting, por ejemplo, o puede ser en otros sitios como en áreas protegidas o en zonas donde llega la mariposa monarca, que las condiciones cambiantes del clima están impactando directamente en el atractivo principal para los turistas y en el atractivo principal que genera negocio en este sentido. ¿Qué nos espera en este contexto? Ustedes pueden decir, bueno, estamos viendo un mundo catastrófico, estamos viendo un mundo que de alguna manera está cambiando, y creo que alguna reflexión también importante que hay que hacer es qué tanto estamos cambiando nosotros como empresas y sobre todo cómo aprovechamos estas oportunidades, porque es bien cierto que a partir de las crisis también se generan una serie de oportunidades importantes que tenemos que analizar y que podemos llevar hacia adelante. Nos esperan básicamente dos cosas, una serie de retos de los que vamos a hablar ahora, pero también una serie de oportunidades. Y en este sentido, pongo en medio de estos dos un punto de quiebre muy importante que en este tema ha sido la pandemia por COVID. Hemos pasado en materia de turismo a tener overtourism o una sobredensificación de nuestros destinos turísticos que ya afectaba ambiental y socialmente a muchos de ellos, a tener lo que denominamos nosotros el no tourism, es decir, 75% de los viajes internacionales se perdieron en 2020 y hubo sitios y hubo destinos donde no hubo ni siquiera un solo turista durante varios meses. 2, 3, 4, dependiendo de las estrategias de recuperación. Pero este punto de partida, este momento histórico que vivimos hoy, probablemente sea un momento que no vamos a volver a vivir, esperemos, de esta magnitud hacia adelante. Y como decía por ahí un colega mío, si no salimos con algo aprendido de esta pandemia, entonces la pandemia no habrá servido absolutamente para nada. Algunos de los retos que nosotros hemos identificado en materia de sustentabilidad y turismo tienen que ver con estas tres variables. La primera, cómo entender qué significa esto de la sustentabilidad. Capacitarnos, hacer formación, generar intercambios. Muchas empresas hoy a nivel internacional y local ya implementan acciones de sustentabilidad y muchas de ellas no lo saben. O muchas de ellas lo implementan, pero no comparten con sus colegas, lo cual
podría generar realmente un impacto muy importante en este proceso. El segundo reto es cómo actuar. Es decir, ya entendimos, ya sabemos cómo generamos buenas prácticas, cómo avanzamos hacia las certificaciones y sobre todo, algo que vamos a tocar un poco más adelante, cómo generamos alianzas estratégicas. Porque estos retos que tenemos enfrente no son retos que podamos avanzar ni solucionar solos, son retos que necesitamos empezar a ver mucho más a nivel destino, a nivel empresas en conjunto y a nivel de organización mucho más específica para atender estos grandes retos. Y el tercero es cómo capitalizar. Conocemos muchas empresas y muchos destinos que están haciendo cosas en materia de sustentabilidad y no lo comunican. Esto no solo genera una falta y una pérdida de oportunidad en este sentido, sino también genera algo muy importante. Estamos dejando de hacer algo que es relevante porque el turista hoy está cada vez más interesado en estos temas. Y si el turista está interesado en estos temas, nosotros estamos actuando en este sentido, pero no se lo estamos comunicando, estamos perdiendo una oportunidad de oro para hacer engagement y para que el turista sepa que está llegando a empresas comprometidas en estos temas. Dentro del tema del entendimiento, me gusta mucho este esquema que habla un poco sobre la definición que todos sabemos y entendemos sobre turismo sustentable, que es justamente el equilibrio entre estas tres dimensiones, la económica, la social y la ambiental. Y aquí, en este esquema de la Organización Mundial de Turismo y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, podemos ver de forma muy clara algunos aspectos que debemos de cumplir como empresa, como destino o como iniciativa para poder avanzar hacia la sustentabilidad. Algo que hay que reconocer es que este tema no cambia de la noche a la mañana. Este tema del turismo sustentable tiene que ser un proceso continuo, medido y que nos permita ir mejorando en el camino. Entonces, si ya entraron ustedes a este camino, qué bueno. Tal vez esto pueda ser una guía importante para saber en dónde están enfocando sus esfuerzos y qué hace falta. Y si no lo han hecho, les invitaría a que empezaran a dar el primer paso. Nunca es tarde y hoy más que nunca necesitamos apostar por entrar desde el sector, desde cualquier forma, tipo y segmento que hagamos en materia de turismo, a cumplir estos temas y ahora vamos a entender un poco más la importancia de hacerlo. ¿Cuáles son las oportunidades? En los últimos 2 años, desde Sustentur, hemos estado trabajando muy fuerte en identificar, incluso en generar información y en hacer alianzas con el objetivo de entender cuáles son estas oportunidades que el contexto actual nos trae y sobre todo tratando, y este seminario por ello es muy importante, de mandar este mensaje al sector. Y afortunadamente hemos tenido buena respuesta y cada vez hay más empresas y destinos apostándole al tema. No es un tema fácil, es un tema relativamente nuevo. Nosotros empezamos a hablar de turismo sostenible por ahí de 1995. Entonces es un tema que todavía hace falta desarrollar, pero que ya hay ejemplos muy concretos que vale la pena tomar en consideración. Nosotros entendemos las oportunidades desde 2 perspectivas. La primera, que hoy a nivel internacional tenemos un nuevo turista. Esta pandemia ha hecho que el turista piense mucho más hacia dónde va y piense mucho más cómo toma decisiones de viaje. En su informe Megatrends 2021, la consultora Skift habla acerca de algunas tendencias importantes de cómo se verá el turismo en el 2025. Sin embargo, muchas de estas cosas están sucediendo ya hoy. La primera es que el turista está haciendo viajes más deliberados, introspectivos y conmovedores. Es decir, después de estar encerrados 1 año y medio, no vamos a salir al primer lugar que nos ofrezcan. Estamos repensando la forma en cómo viajamos y estamos buscando cada vez más estas oportunidades de conectar con la naturaleza y de conectar con las comunidades. También esta pandemia nos ha llevado a trabajar prácticamente desde cualquier lugar. Entonces, el tema del viajero de negocios está migrando completamente de un modelo tradicional de viaje para estar una noche, regresar, volver a viajar, regresar, etcétera, etcétera, a poder tener estancias más largas
lo cual se puede aprovechar de forma muy importante en materia de sustentabilidad y en materia de nuevos productos de consumo rápido para una mañana o para una tarde, pero que nos permita que las personas que van a trabajar a algunos sitios puedan tener esta posibilidad de tener una oferta mucho más natural y mucho más cultural. Y por supuesto, esto que se ha llamado el modelo Netflix en turismo, el modelo de membresías que hoy está siendo ya utilizado por algunas empresas con el objetivo de generar un pago mensual por medio del cual el turista, ya sea turista tradicional o turista de negocios, tenga acceso a ciertos beneficios y que se está volviendo en realidad una tendencia que no va a parar el mundo. En este sentido también hay una oportunidad muy importante para que en estos modelos de membresía podamos incluir algunos criterios de sustentabilidad, podamos hacer algunas actividades muy puntuales en entornos naturales e incluso en algunas áreas naturales protegidas que hoy se han vuelto un activo muy importante en los destinos. Algunos estudios, como el reporte de recuperación y del World Travel and Tourism Council, nos está diciendo que el turista también se está fijando mucho más en aquellas empresas que están haciendo cosas de manera responsable durante la pandemia. Entonces, no es tan solo un cambio en la dinámica del turista, sino también un cambio en la dinámica de las empresas. Y la última encuesta de Booking.com, que sale en 2021 y que habla justamente de estos temas de sustentabilidad, nos indica que hay algunos mercados donde el turista está cada vez más dispuesto a viajar de manera más sustentable en el futuro. En México es interesante, 82% de los entrevistados han manifestado que quieren viajar de manera más sustentable. La pregunta es, ¿saben cómo? Les estamos informando cómo, y ahí es donde se abre un área de oportunidad muy importante para las empresas y para los destinos. Por ejemplo, este análisis que hacen nuestros colegas de Radar Turístico, una iniciativa que surge ahora a partir de COVID, nos dice algo que es muy importante. Hoy el turista, por ejemplo, está migrando también a no querer hospedarse en hoteles tan tradicionales, sino hospedarse en hoteles pequeños de marcas menos conocidas, pero que le puedan dar un poco más de libertad y un poco más de espacio a la hora de hospedarse y de tomar decisiones. Por otro lado, y este es un dato muy importante que me gustaría que analizaran, las empresas de agosto de 2020 a junio de 2021, o los turistas más bien, de las preferencias de impacto, están viendo que su dinero vaya realmente a aquellas empresas que están haciendo un cambio en la comunidad. Se están prefiriendo gastar un poquito más siempre y cuando el dinero o el recurso o el beneficio se quede en las comunidades. Eso por un lado. Y estamos viendo también, derivado de este cambio en las tendencias y derivado de este cambio que hay en materia de sustentabilidad, que las empresas están respondiendo. Tal vez no a la velocidad que quisiéramos, pero es claro que las empresas están buscando dentro de su ADN cuál es su propósito, en muchas ocasiones ambiental, en otras social, y también estamos empezando a ver un trabajo muy fuerte a nivel alianza y a nivel gremial en el tema. Y esto es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Por ejemplo, volvemos al tema del World Travel and Tourism Council, que lo traigo a la mesa, pues la organización privada más importante de turismo a nivel internacional, y ellos trabajan en estos 9 temas de forma muy relevante. Sus socios, muchos de ellos los grandes empresarios de turismo, están comprometidos en trabajar en estos 9 temas y a través del WTTC han generado una serie de recursos como este documento que tienen a su derecha, que es una guía para repensar la forma en cómo usamos los plásticos de un solo uso en el sector de viajes y turismo. Así como eso, se han generado una cantidad importante de guías y de lineamientos que el sector empresarial o los destinos turísticos pueden hacer, de los cuales pueden hacer uso con el objetivo de avanzar en estos temas. Por otro lado, también existe
un trabajo importante de las empresas en materia de buenas prácticas. Sin embargo, de acuerdo a lo que nos dice Radar Turístico también, en una edición especial que hicieron para temas de turismo sustentable, en realidad el sector turístico mexicano todavía es muy tibio en la manera en cómo están implementando prácticas. Por ejemplo, del total de entrevistados, el 43%, como pueden ver a su izquierda, solo el 43% de las empresas aplican prácticas de sustentabilidad. Algunas lo tienen pensado hacer hacia futuro, pero esta es una práctica que debería estar mucho más extendida, porque el turista va a empezar en algún momento a preferir estas empresas, pero incluso, como ya pasa en otros sectores, el turista pudiera hacer algún tipo de campaña en contra de aquellas empresas que no apliquen este tipo de procesos o de aquellas empresas que simplemente pues sea un tema que no les interese. 40% de las empresas entrevistadas en México manifestaron que sí tienen una oferta de turismo sustentable, lo cual también, viendo la importancia que tiene esto para el turista, pues nos habla de que hay algún área de oportunidad muy importante para trabajar en el desarrollo de estos productos para el sector turístico. Y bueno, algunas de las razones por las que no lo hacen y donde también hay áreas de oportunidad muy importantes y donde Sustentur también puede apoyar en la implementación, pues la más importante, 1 de cada 4 dice que no saben por dónde empezar. Y esto es un reto importante. Necesitamos que las empresas se acerquen más a organizaciones que trabajamos en este tema, porque en realidad el proceso del desarrollo sustentable, el proceso del turismo sustentable, no es un proceso que genere necesariamente recursos. Si bien es cierto, como ven en esta gráfica, también otra de las razones es porque no se tiene el capital, en realidad este no es un tema de inversión fuerte. Sí en algunos momentos, pero la verdad es que el inicio tiene que ver simplemente con temas de entender, de capitalizar y de poder avanzar a futuro en este sentido. Otra de las cosas que está sucediendo, como pasa con la Coalición de Turismo para los Océanos Sostenibles, que es una coalición que lideran 2 grandes empresas turísticas y un grupo de organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional, o como pasa con la iniciativa Future of Tourism también a nivel internacional, es que las empresas están comprendiendo que hoy más que nunca necesitan aliarse con la sociedad civil para lograr mejores resultados. Y también al revés, la sociedad civil ha entendido que la única manera o una de las maneras de cambiar el planeta pues es a través de precisamente quien genera estos negocios turísticos y que de alguna manera están interesados y están apostando por ello. Entonces, no dejen de lado este tema de generar alianzas, porque de verdad que es uno de los puntos más importantes en los que tenemos que trabajar ahora mismo. También el sector privado turístico en México ha avanzado en este tema, en el marco del pasado Summit de Turismo Sustentable, del cual somos cofundadores y que se realizó en septiembre. Se firmó con presencia del gobernador del estado de Quintana Roo la instalación de la Mesa de Sustentabilidad del CENEP, lo cual nos permite y nos lleva a que el sector privado pueda implementar más acciones y pueda tener una voz conjunta en ese sentido. En la fotografía de la izquierda vemos también el convenio que como Summit firmamos con la asociación AFET, de empresarias y ejecutivas de turismo, con el cual también estamos apostando y estamos avanzando en temas de sustentabilidad con el objetivo de tener alianzas mucho más fuertes. Y es que, para finalizar, siempre hemos pensado que este tema de la sustentabilidad en turismo debe ser muy simple. Es decir, si no avanzamos en sustentabilidad, si no cuidamos los recursos, si no promovemos la conservación del patrimonio, no vamos a tener futuro y sin futuro no vamos a tener turismo. Yo les agradezco mucho el tiempo que han tomado para ver este seminario. Agradezco a la Secretaría de Turismo de México y de Yucatán por darnos la oportunidad de dar este seminario en el contexto del Tianguis Turístico de Mérida. Y aprovecho para desearles y para desearnos a todos quienes trabajamos en turismo
quienes estamos participando en este tianguis de manera presencial o virtual, que seamos estos agentes de cambio que el turismo necesita. Si nos volvemos agentes de cambio, esto va a ser muy bueno, no solo para el turismo, sino también para el planeta y para las comunidades asociadas. Y nos va a permitir, como ya los decíamos, tener un futuro mucho más sustentable y un futuro donde las empresas, los gobiernos, los turistas y las organizaciones trabajemos en conjunto por lo que debe ser el turismo, una herramienta para la conservación del patrimonio natural y del patrimonio cultural. Gracias y hasta luego.